Estos espacios culturales en Guadalajara. Va por acá. Tampoco dije, no, bonita, y que seas parte de la diversidad. Hizo el esposo de Alaska y me dice, vamos a ir a México, a ir a terapia por mi amor tan fuerte. Sí, vamos a llegar, y así nos la aventamos. Claro. Bienvenidos, hoy estamos en otro episodio de Not Just Hair, desde Guadalajara en House of Hair. Y bueno, hablando con un invitado muy especial, es Alex Cerrato, conocido por participar y ser dueño de estos espacios culturales en Guadalajara, como Sala Roxy, como Peligro al Fondo, también con una guía turista de Guadalajara en Instagram que se llama Antiturista. Y Alex, bienvenido a este espacio. Ay, muchas gracias, Raúl, y muchas gracias por invitarme a Not Just Hair, a poder platicar de tantas cosas que hay por compartir de nuestra ciudad y de nuestros proyectos y de todo lo que hacemos juntos. Oye, y aprovechando que estamos en este espacio de cabello, quería ver si tienes como alguna historia, que es un poco tradición del podcast, que el invitado nos cuente una historia chistosa o puede ser algún dato de cuando, no sé, alguien nos dice, es que yo cuando estaba adolescente usaba el cabello muy grande, ¿no? Y no sé, y era costumbre, algo así. Fíjate que soy muy relajado con el cabello. Uh-huh. En general, cambio, o sea, lo he traído largo, así, largo, varias veces en mi vida. Me lo he pintado de colores, me lo he decolorado. A veces tengo solo 3, 4, 5 minutos para cortármelo, entonces llego... donde me lo cortan y me dicen, ¿qué te hago? Yo lo que quiero es que salga de aquí en 7 minutos. Entonces me hacen lo que quieren. O a veces me dicen, oye, quiero experimentar un corte que vimos, que no sé qué. Sí, date. O sea, soy muy relajado. Estoy pensando en qué podría ser así lo más. Yo creo que lo que me pasó más, que me sorprendió, es que cuando traía el pelo largo, esta última vez, que fue hace como unos 6, 7 años, todo el mundo me lo chuleaba. Ajá. Y luego cuando me lo corté, todo el mundo me decía que qué bueno que me lo corté. Entonces, yo creo que eso pasa. Como que te ven y te dicen que qué chido, pero ya también cuando te lo cortas te dicen que qué bien. Eso es... A mí, ¿sabes qué me pasó? Yo en la universidad, el último año, por ahí, lo usé largo. Y era como, no me lo quiero cortar. Y por fin hice el valor para irme a cortar. Llego y el chico de la estética me toca el cabello y me dice, qué bonito cabello tienes, no te lo cortes. Y es así como, no me digas esto. Así me costó 2 meses tomar la decisión. Pero ¿Y bueno, qué le dijiste? Estúpido, corta, estúpido mi cabello. No, le dije, como era también para las fotos del diploma, dije, no, sí quiero salir con cabello corto. Y ya me lo cortó. Pero eso. Y es muy importante, como, bueno, para mí, no sé qué opines, como el cabello es la identidad, ¿no? Más bien la seguridad, ¿no? Sí. O sea, eso sí creo que cuando tu cabello no te gusta, no te sientes cómodo, te sientes feo. Sí, ¿no? como o sea, raro, como que no cuadras. El cabello, digo, yo soy de verdad muy relajado, ni me lo veo, no me pongo casi nada y así, pero sí creo que te da seguridad. O sea, si te sientes chido el pelo, pues, sales y te sientes top. ¿no? Oye, y siento también que va muy de la mano el tema de identidad, de seguridad, con los espacios que has hecho aquí en Guadalajara, ¿no? Pues sí creo. Como esa seguridad que tú como imprimes en cada espacio, siento yo. Mira, yo creo que en la evolución de los espacios de nuestra ciudad, somos muchas las personas que hemos luchado por tener espacios seguros para nuestra comunidad. Yo soy solo una de ellas, ¿no? Pero sí tenemos políticas muy claras, ¿no? Sobre inclusión y diversidad dentro de nuestros proyectos, en todos los proyectos, ¿no? No solo en Peligro al Fondo y en el Roxy y en Antiturista, sino en todo lo que hacemos. Siempre tenemos un tema sobre la inclusión y la diversidad. Incluso, por ejemplo, en la constructora, que pues son albañiles, albañiles y, no sé, ingenieros y todo, hay un tema de respeto a la diversidad y a la inclusión muy grande. Claro. ¿no? Y yo creo que eso a nosotros nos ha ayudado muchísimo para ser un grupo mucho más sólido. Incluso la directora general del Grupo de Recursos Humanos, hasta hace poco, era una mujer trans, ¿no? Wow. Entonces eso también ayudó mucho a desarrollar más el área de recursos humanos desde una perspectiva de inclusión y diversidad. Claro. Y en Peligro al Fondo, pues obviamente, casi en el grupo entero, le damos prioridad a las personas trans, ¿no? Para trabajar dentro del grupo. Siempre vamos a priorizar, si una persona trans busca una vacante, vamos a priorizar. Y tenemos también un protocolo de apoyo dentro de recursos humanos
para apoyarles en su transición legal, ¿no? Okay. Que pues hay procesos que no son tan complicados como el acta de nacimiento, el INE, así, pero hay otros mucho más complicados como el RFC o el Seguro Social, claro, o cosas así, pero incluso en eso les apoyamos. Y ese apoyo, ¿como qué incluye? ¿Como una asesoría? Como Sí, una jurídica? asesoría y como una ruta, porque muchas de ellas, o muchos, o muchas, Sí. no saben a dónde acudir o cómo. Nosotros somos muy estrictos en mucha parte del proceso de admisión, en el sentido que dentro, por ejemplo, de Peligro al Fondo, no contratamos a nadie que no tenga seguro social. Claro. Es muy común que en los restaurantes y bares de México, ¿no? Haya un periodo en el que no se les da seguro social a los empleados, Claro. o incluso hay otros donde nunca se les da, ¿no? Nosotros, por experiencia que hemos tenido con algunos empleados que han necesitado el seguro social así, tenemos una política muy estricta de que todas las personas que entren a laborar tienen que tener su seguro social. Sí. Y algunas personas trans no quieren sacar ese seguro social Por lo con que su implica. identidad anterior, ¿no? Claro. Entonces, lo que tratamos es justo como de apoyar en esos mecanismos que ya tenemos la experiencia para que lo logren, ¿no? Claro. Y les damos un periodo de tiempo para lograrlo, ¿no? Oye, y qué fuerte, porque justo mi siguiente pregunta era como todo el diseño de como creas un nuevo lugar, ¿no? O se crea la idea de este nuevo lugar. Y yo estaba muy pensando en el consumidor final, ¿no? Del lado del consumidor, ¿no? Como de cómo lo desarrollas. Pero o sea, qué padre que también te vas al lado de la experiencia del empleado, ¿no? Que es como, vamos a hacer este lugar que sea súper inclusivo, como con esta prioridad a las personas trans que tú mencionas. Pero ¿cómo dirías que empieza un nuevo proyecto, ¿no? Cuando está como en la mesa de dibujo. No soy así. No soy tan técnico. ¿No? Soy muy intuitivo. Ya. O sea, voy un día a la vez. Ya, o sea, ya. el Peligro en realidad, por ejemplo, que es un proyecto insignia, ¿no? Peligro al Fondo, pues fue un accidente. En realidad era el patio de mi oficina, el patio privado de mi oficina. Algunas personas nos lo rentaban para fiestas o cumpleaños o así. Algunos amigos me lo pedían prestado. Yo mismo hice algunas fiestas mías privadas ahí. Y luego un día dije, quiero tener un café, una barra de café que me guste a mí. Claro. Y porque la gente entraba a la oficina y decía, ay, qué bonito patio, ay, qué bonito patio. O sea, entonces dije, voy a poner una barrita de café, y luego el café empezó a vender panecito y sándwiches, y luego chilaquiles, y luego ya empezamos a abrir en la tarde, y luego en la noche para cena. Pero fue todo un accidente. En realidad, nunca hice un business plan porque ni siquiera en mis inicios yo tenía pensado ganar nada. O sea, yo lo único que quería era tener un buen café que me gustara a mí y que me saliera gratis mi taza. Vale. Esa era mi intención. Hasta ahí iba. ¿Y cómo entra, por ejemplo, por cómo lo cuentas? Y para quienes no conocen Peligro al Fondo, quienes nos ven de otro lado, Peligro al Fondo es un lugar que en algunos días, en algunos horarios, tienen este show drag, ¿no? ¿Cómo pasas de esta idea número uno de, pues yo quiero un café que sea mío, que me guste, a voy a incluir esto? Nunca pensé que Peligro iba a ser un espacio LGBT abiertamente, ¿no? O tan LGBT friendly. Yo lo pensé así, como mi café, ¿no? Pero en el 2020, por la pandemia del COVID, se canceló el Gay Pride. Claro. Bueno, el Pride de Guadalajara, el Guadalajara Pride, y se hizo solo digital. Y entonces mi reacción fue, no podemos permitir que no haya una celebración. Claro. Entonces decidí hacer una fiesta, pero no una vez al año, sino una vez al mes. Ah, qué Y cool. fue la primera vez que tuvimos un proyecto que sigue llamándose Sábado Jotero, que era inicialmente el primer sábado de cada mes, era celebrar la diversidad. Y todos íbamos con arcoíris y con banderas, y ya se cuenta que fueron mini pride cada mes. Ah, qué cool. Cada mes. Fue muy exitoso. O sea, en cuestión de 3 meses ya no cabía la gente, ya era algo muy concurrido. Y me acuerdo que un sábado que no había sábado jotero, empezó a llegar gente así como con pancartas y así, y con la jotería así latente. Y llegaron y luego vieron todo como muy tranquilo y así. Y me preguntaron, oye, ¿hoy no hay show drag? Y yo, no, es que es el primer sábado cada mes. Y como que percibí como su corazoncito se rompía así como que, o sea, como que venían a eso, ¿no? Y ahí fue cuando decidimos abrir ya 2 sábados al mes, luego 3, luego 4, luego algunos viernes, luego todos los viernes, luego algunos domingos, luego todos los domingos, y luego algunos jueves y luego todos los jueves, ¿no? El año pasado y antepasado, o sea, van 3 años que hacemos una temporada de concurso, ¿no? De un concurso drag de talento,
se llama Batallas Peligro y es una temporada que dura 5 meses, de enero a mayo, para encontrar pues a una ganadora drag, ¿no? Y ese se hace los jueves. Entonces ya es jueves, viernes, sábado y domingo. Tenemos, digamos, esa fiesta de diversidad dentro de Peligro. Y por ejemplo, si alguien nos estuviera viendo y dijera yo quiero participar en esta competencia drag, ¿cómo dirías que es el método para...? Escribirnos directamente un DM a Peligro al Fondo. El próximo año, o sea, llevamos 3 temporadas regulares, pero el próximo año lo más probable es que hagamos como las mejores reinas de las 3 temporadas, que no ganaron, porque las 3 ganadores pues no pueden participar, pero digamos como un All Stars de Batallas Peligro, eso es lo más probable que vamos a hacer el siguiente año. Qué interesante. Y ya hasta el 2028 regresamos con la temporada regular, la 4ª. Oye, y algo que se me hace súper fuerte, por ejemplo, de Peligro, es que de repente como que trascendió, ¿no? Y de repente llegan personas que tal vez no irían a una marcha gay, ¿no? Por X y Y razón, ¿no? Simplemente dicen, ay, no puedo estar parado tanto tiempo, o mi hija me va a llevar, ¿no? Como nos decía acá la producción, voy a llevar a mi mamá. Y se me hace algo como súper padre porque es como más personas se están integrando y de cierta forma están conociendo por voz propia o por vida propia todo como este ecosistema, ¿no? Sí, creo que pasa mucho. Creo que Peligro es un espacio muy amigable, muy respetuoso, muy diverso, pero a donde perfectamente puedes ir con tu mamá, con tu hermana, con tus hermanos, con tus primos, ¿no? Con quien tú quieras ir a celebrar y a pasártela bien. Es un lugar muy incluyente, ¿no? Entonces pienso que para personas que no están acostumbradas a asistir a los bares LGBTs o a las fiestas o al Pride o todo esto, creo que Peligro es como un primer paso en donde disfrutan, conectan, se la pasan muy bien, desvanecen muchos prejuicios que pueden llegar a tener y también se abren a muchas cosas. Es un espacio donde muchas personas que no pertenecen a la diversidad sexual, pero que son aliados o que son amigos de la diversidad, se la pasan muy bien. Sí, es como muy interesante esa filosofía. Y creo que también es como cómo mantienes ese lugar seguro, ¿no? Como seguro para la gente LGBT, ¿no? Como para que vayan, se sientan súper bien. ¿Cómo dirías que son lo que pusiste? Pues no sé, no, tampoco tenemos una fórmula. Sí tenemos, por ejemplo, nuestras talentos drag, ¿no? De la casa, que son las peligrosas, que son 10 drag queens y 3 DJs. Pues son personas muy cercanas a nosotros con quienes trabajamos continuamente cómo mejorar la experiencia del show, qué cosas sí está bien decir, qué cosas no, cómo no meternos de manera directa con el aspecto físico de las personas, con la raza, con el peso. Aunque hay algunas que piden permiso y pueden interactuar más y en general la gente lo acepta muy bien, sí es un lugar donde se cuida mucho que quien vaya se sienta divertido, aunque se estén llevando con él, ¿no? Ya, claro. O con ella. Pero pienso que también tenemos la suerte de tener muy buenos clientes, tenemos una comunidad de clientes que asisten con mucha regularidad, que son personas que se han vuelto nuestros amigos, nuestra familia, personas muy cercanas a quienes queremos, estimamos y procuramos, y también de quienes recibimos con mucha gratitud sus opiniones, ¿no? Tenemos mucha suerte en eso. De verdad, yo creo que tenemos los mejores clientes. Yo platico con muchos amigos empresarios del medio. Nadie tiene clientes como nosotros. Tan buena onda, tan buenos clientes, tan participativos, tan colaborativos, y que es hecho como una comunidad muy cercana entre ellos. De hecho, tenemos una como membresía o insignia. No es secreta, pero tampoco es pública, ¿no? Que se llama Club Peligro. Y que la tienen más o menos 35 personas, que te dan muchos beneficios por ser parte, digamos, de estos clientes cercanos, y no tiene ningún costo. Tampoco hay un método para lograrla. Simplemente ellos la tienen, reciben merch durante el año, reciben descuentos, reciben regalos, reciben prioridad para sus reservaciones, reciben acceso a eventos privados, a eventos públicos con prioridad. Ellos nos pueden dar con mucha mayor claridad su opinión sobre nuevos platillos, nuevas bebidas o actividades que les gustaría ver en el lugar. Tenemos eso, que creo que es una suerte tener esos clientes que tenemos. Sí, y se nota que tienes confianza en ellos. Sí tengo. Porque tienen mucho, de cierta forma, poder de decisión sobre las actividades. Y oye, hablando más allá de Peligro, ¿cómo empezó todo? O sea, ¿cómo dijiste, voy a ser un empresario y mi camino va por acá? Tampoco dije, ¿no? Tampoco dije. De hecho, no, ni quiero. No.
Yo trabajé muchos años, digamos, como empleado en muchos proyectos. Sí. Siempre fui muy inquieto y me involucraba en muchas cosas. Viví 6 años en la Ciudad de México, trabajé en Fashion Week, trabajé en Televisa, trabajé como productor de eventos, trabajé como diseñador de revistas de moda, o sea, estuve muy involucrado en el arte también, en las primeras ediciones de Sonamaco, pues yo era parte del equipo coordinador y en muchos proyectos muy importantes que determinaron mucho también mi vida profesional en Guadalajara cuando volví. Claro. Entonces, cuando regresé y abrí un despacho creativo, pues solamente he fluido. O sea, lo único que he hecho es seguir lo que mi instinto me dice y lo que se me antoja. Jamás pensé que iba a ser restaurantero y que iba a tener bares y restaurantes como Peligro, como Fever, como Banda, ahora con el Roxy, ¿no? Más bien pensé que iba a ser creativo, pero no soy miedoso. Claro. Y soy muy aventado y también tengo un equipo de personas a mi alrededor. Claro. Un equipo que me ayuda mucho, que me apoya, que incluso me incentiva a hacer más cosas, ¿no? Que a veces digo, no, ¿saben que se acuerdan de tal idea que tenían? Ya no la vamos a hacer, no nos da tiempo. Y todos, no, sí, mira, le vemos por acá. Y entonces tengo un gran equipo, confío mucho en ellos, valoro mucho el apoyo que me dan en cada una de las áreas. Nunca me cuido de ellos porque pues es una relación de mucha confianza mutua. He tenido mucha suerte también con los empleados que he tenido. Muchos de ellos ahora tienen sus propios proyectos independientes y les va súper bien. Y ese es mi mayor como regalo, como cuando veo que se salen de Peligro, abren su proyecto, digo de Peligro, del grupo pues de Taller México, de Perímetro, de Taller Ciudad, de Antiturista, lo que sea, y les empieza a ir muy bien. Como que ese es como mi satisfacción más grande, como ver que ese periodo que pasamos juntos fue un aprendizaje mutuo y ahora ya están haciendo como un cosas. orgullo casi paterno, ¿no? Sí, Así de, sí. ay, ya creció mi bebé. Sí. Oye, y no sé si te pase, pero como ¿alguna vez te has dado cuenta como de cierta forma cómo tus proyectos cambian en Guadalajara? Yo volviendo un poco al ejemplo de Peligro al Fondo, yo no había vivido nada similar a eso. Y es así como incluso personas, otra vez volviendo a ese tema, que son ajenos a la comunidad, es, oye, voy a llevarlos, mi familia es de Chiapas, ¿no? Y vino un primo hace 2 semanas, voy a llevarlo porque yo no sé de otro lugar donde suceda esta situación, ¿no? Donde puedan estar a gusto, donde esté pasando este show, que se la pasan súper bien, ¿no? Y de cierta forma como eso va cambiando como el paisaje cultural de la ciudad. O sea, sí, gracias, pues sí, reconozco que nuestros proyectos tienen un impacto en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, en nuestra población. No es esa la intención, ¿no? Cuando empiezan a salir no es esa la intención. Incluso Antiturista, pues es una guía que no hay en otras partes del mundo. Nos han invitado a hacer colaboraciones. Peligro nos insisten muchísimo a abrirlo en Ciudad de México, nos insisten mucho a abrirlo en otras ciudades. Yo creo que lo más probable es que cuando abramos una segunda sucursal sea en Puerto Vallarta, por la naturalidad geográfica y por la hermandad que existe entre Guadalajara y Puerto Vallarta, y por el talento tan grande que hay en Puerto Vallarta, también porque amo Puerto Vallarta y porque es como una extensión de mi vida también allá. Entonces todo lo que yo pueda hacer en Puerto Vallarta siempre lo voy a hacer. Pero sí creo que hay un impacto o un cambio, sí creo que no hay un peligro al fondo casi en ninguna parte de México, del mundo. Fue, como te dije, un accidente que sucedió. Antiturista también. Los proyectos que hacemos tratan de ser genuinos, desde intenciones que no son necesariamente financieras o económicas, sino más bien pasiones que tenemos, intereses que tenemos, que al final resultan en ser muchas veces positivos financieramente, pero no es lo que queremos, ¿no? No es nuestro principal motor. Claro. Entonces sí creo que hay proyectos que marcan, ¿no? Y creo que sí, Peligro ha marcado muchas cosas y creo que esa parte amigable. Yo acabo de invitar a mi hijo, porque cumplí años, y nunca había invitado a mi familia como tal, así a toda mi familia, ¿no? Entonces cumplí años y decidí invitarlos al Sábado Jotero, y mi hijo, que tiene 15 años, a Peligro pueden entrar menores de edad acompañados de adultos, ¿no? Entonces mi hijo me dijo, por favor, papá. Le dije, no quiero que vayas, no sé qué. Me dijo, por favor. Entonces lo invité y fue una experiencia muy bonita estar ahí con toda mi familia, con mis tíos, mis tías, mis primos, amigos de hace muchos años. Como fue muy, muy bonito y ver cómo se la pasaron súper bien. O sea, mis tíos todavía me siguen diciendo lo bien que se la pasaron, mi hijo también. Entonces, nuestro talento que tenemos en Peligro, nuestras 10 peligrosas, las invitadas que tenemos, la verdad es que
siempre van a hacer que te la pases bien. Es muy raro Ok. que no pases una experiencia muy bonita y que seas parte de la diversidad o no, te vas a sentir divertido, vas a disfrutar. También el equipo de Peligro hace muy buenas bebidas, muy buenas comidas, o sea, que se come bien, se bebe bien. Tenemos un clima privilegiado en Guadalajara, Sí, es claro. un jardín verde, o sea, la naturaleza está ahí, o sea, sí es un lugar muy, muy particular. Oye, y yéndonos un poco más como a lo macro, como de tu trayectoria, mencionabas previamente el tema creativo, mencionaste que has trabajado para varias personas, y si fuera como cada ámbito, como unos rieles, y luego pasaste a el restaurantero, tu último proyecto, ¿cómo nace? Mi último proyecto, ay, ¿cuál sería mi último proyecto? Por ejemplo, un Sala Roxy, ¿cómo lo creaste? ¿O de dónde? ¿O fue Mira, idea de más mira, te gente? voy ¿O a cómo? platicar la historia de Sala Roxy. En 1999 o en el 2000, 2001, yo estaba en Madrid, en ese tiempo iba mucho a Madrid y conocí a Alaska y a Nacho, a Fangoria, en un concierto que tuvieron en la Plaza Mayor de Madrid y por alguna razón terminé en el camerino con ellos, nos hicimos amigos y nos fuimos de after después del concierto y yo les dije, yo los quiero llevar a Guadalajara. Ok. Pero yo tenía 20, 21 años, 22 por ahí. Y entonces fueron a Guadalajara. Entonces luego me habla Mario Vaquerizo, el esposo de Alaska, y me dice, vamos a ir a México para la inauguración del Centro Cultural de España y queremos ir a Guadalajara. Entonces les dije sí. Y yo dije, sí, yo organizo el concierto. Y entonces decidí pues hacer un concierto de Fangoria y de Alaska y de Nacho aquí en Guadalajara. Y entonces, en ese momento, el Roxy ya estaba medio en su etapa casi de cerrar, pero contacté a Rogelio Flores y lo renté, el Roxy. Y fue una experiencia bellísima Claro. haber traído a Alaska a que diera un concierto en el Roxy. No me fue bien económicamente, pero lo que gané a nivel experiencia, a nivel gestión cultural, lazos, etcétera, fue increíble. Claro. Muchísimos amigos cercanos ahora míos vienen de ese momento, de lo que logramos en ese momento. Cuando terminamos el concierto y todo, Rogelio me dijo, algún día quiero hacer cosas contigo, o sea, quiero Claro. continuar esta relación. Y 11 años después, en el 2014, sí, en el 2014 creo que le hablé a Rogelio y le dije, oye, ¿y el Roxy? Y me dijo, ya lo vendió mi familia, va a ser un estacionamiento. No manches. Y yo le dije, no puede ser, Rogelio, no, o sea, y tardé 2 años en convencer amigos y gente cercana a mí de poder convencer a la familia de Rogelio de que no vendieran el Roxy para hacerlo estacionamiento y que nos lo vendieran a nosotros para continuar su legado como centro cultural. Wow. Y ha sido una experiencia muy difícil, un reto muy grande. Yo amo el Roxy, amo Guadalajara, o sea, incluso he estado teniendo que en algunos momentos de mi vida ir a terapia por mi amor tan fuerte con nuestra ciudad. Claro. Pero está lleno de satisfacciones el Roxy, o sea, es como un hijo, ¿no? O sea, le batallas, te desvelas, no sé qué y así, pero luego un día recita un poema en la escuela y dices, ay, qué hermoso, o sea, eso es lo que yo Valió te, la pena. ¿sabes? O sea, entonces el Roxy lleva 10 años en remodelación. Yo creo que ya estamos como a un 80% de terminarlo. Ya está activo culturalmente, activo socialmente, pero ha sido un reto muy grande. O sea, empezamos en el 2016, fue cuando nos dieron la llave del Roxy, y desde entonces hasta ahora, 2026, no ha habido un solo día que no haya un problema que resolver. O sea, de verdad, todos los días es un pedo Ya. por algo. Y qué impresión como lo cuentas, porque para quienes no saben, ¿no? Que nos estén viendo, justo este año, en abril 2026, tuvimos Fashion Week, ¿no? Tuvimos Fashion Week en el Roxy. De hecho, una de mis decisiones como arquitecto del Roxy, Sí. de que el Roxy fuera como antes estaba inclinado, tenía una panóptica porque había un escenario, entonces estaba así inclinado. Claro. Y una de mis decisiones para hacerlo plano es que yo decía, es que algún día Fashion Week va a ser en el Roxy y necesitamos que esté plano para que la pasarela pueda funcionar. Claro. Y algún día quiero que haya cenas y conciertos y ferias de arte y cosas que sean más versátiles que solo espectáculos Sí, performáticos, ¿no? tradicionales, ajá. Entonces, esa fue mi decisión. Y mira,
así solitos, y ni siquiera, o sea, yo ya había trabajado en Fashion Week, conozco muy bien a los directivos de Fashion Week, los considero mis amigos, hemos trabajado en proyectos juntos, nos hemos apoyado mucho, en muchas ocasiones, y les tengo un cariño y una confianza especial, pero no los busqué, o sea, fue a través de un tercero que llegaron conmigo, o sea, y que en cuanto llegamos hicimos clic y dijimos, claro que sí, o sea, ahí va. Y nos fue muy bien, la verdad. También para nosotros cada evento es un reto, porque yo me arriesgo a decir, no, por ejemplo, para Fashion Week va a haber todos estos metros más de plancha, de concreto, van a estar listos estos baños, va a ser no sé qué, y pues no hay ni dinero, ni tiempo, ni manera, pero pues lo logramos. Hasta ahorita nunca le hemos quedado nada mal a nadie con todo lo que hemos prometido. Modificas los huesos del Roxy. Pues es que está en construcción, entonces yo digo, a ver, y si para entonces abrimos esta parte y ponemos aquí una barra, ¿sabes qué? Y le hablo a los arquitectos, a los constructores, a los albañiles, y me dicen, pues sí, pues que sí alcancemos. Y yo, sí vamos a llegar. Y así nos la aventamos. Claro. Todo el tiempo. ¿Y cuál es, no sé si puedas compartirnos, como tu visión final para Roxy? ¿Cuándo ya está completo? ¿Qué le falta? Fíjate que en este momento no puedo responder muy bien sobre los tiempos. No, claro. Porque muchas cosas no dependen de nosotros, pero pienso que el Roxy está conectando como yo quería que conectara con la escena cultural de la ciudad a través de un espacio multiusos en donde nosotros como parte de la organización creamos, facilitamos el lugar para proyectos culturales, creamos nuestros propios proyectos culturales. Tuvimos dentro de Art Weekend en enero la exposición más grande de escultura que se ha hecho en Guadalajara, curada por Patrick Charpenel y Miriam Villaseñor. Una cosa así bellísima que tuvimos muchísima participación, la hicimos como una especie de museo porque no cobramos entrada, no vendimos las piezas, no era una galería, era más bien una exposición pública abierta dentro del Roxy para aprovechar el espacio. Lo vamos a volver a hacer en enero del próximo año. En septiembre tenemos la feria de Salón Acme en Guadalajara, una cosa increíble que vamos a hacer en el marco de la Semana del Arte, que también está Estación Material en plataforma, y que todas las galerías, museos, Cerámica Sur, todo el mundo hace como actividades alrededor del arte contemporáneo, porque Guadalajara es una potencia de arte, una potencia cultural. Entonces el Roxy, digamos, otra vez vuelve a tener esta sede. Entonces, pues está sucediendo eso. Todo el tiempo tenemos actividades, nos lo piden también para grabar videos, para hacer exposiciones pequeñas, para dar talleres, para hacer cenas, o sea, tiene su propia agenda cultural, y eso es lo que quiero que sea. Y creo que ya hemos establecido que independientemente si lo buscaste o no, si formas parte de este ecosistema, ¿no? Cultural, pero también de la comunidad en Guadalajara, ¿no? Y esto es importante porque justo ahora lo estamos grabando, este episodio en el mes de junio, ¿no? Y justo, pues, ustedes saben que es el mes donde sucede el Pride en todas las partes del mundo. Con eso en mente, y hemos hablado de cómo ayudas a crear, inconscientemente o no, esta cara de Guadalajara cultural. Y si ves que el hecho de tener estos espacios diversos, tanto para las personas que trabajan ahí como para el público, sea parte de tus próximos proyectos. No podría no ser así. O sea, en realidad, todo lo que hacemos siempre es incluyente. O sea, tratamos de ser congruentes con nosotros mismos. O sea, nosotros, o sea, como te decía, nosotros, todos los baños que tenemos en todos nuestros proyectos arquitectónicos son baños, ¿cómo se dice? Baños mixtos, o sea, no binarios, ¿no? Y yo creo que es parte de lo que hacemos. O sea, nosotros, no sé, en todo lo que tratamos de hacer, por supuesto nos falta muchísimo. Por ejemplo, hay muchas cosas que intentamos tener facilidades para personas con silla de rueda o con ciertas condiciones, y nos cuesta trabajo, ¿no? Porque hay proyectos donde todavía está complicado, pero aún así siempre está la intención prioritaria de lograrlo, ¿no? Claro. Siempre está la intención de involucrar el talento local lo más posible, siempre está, pues creo que afortunadamente estamos rodeados de personas muy chidas, que trabajan muy bien y que siempre se siente uno apoyado por ellas para seguir desarrollando proyectos. Claro. Y por ejemplo, ¿cómo es tu proceso para quienes están emprendiendo, para quienes tienen esta curiosidad más del lado como empresarial de tu perfil? ¿Cómo es el proceso de contratación contigo? Me refiero a mantener las puertas abiertas para la comunidad. ¿Es algo que tú preguntas o no se pregunta porque no importa?
¿Eres gay? ¿Cómo te identificas? ¿Eres esto? ¿O no es algo que...? Tratamos de hacer algunas preguntas que no tienen que ver con, o sea, que directamente con tu orientación, ¿no? Pero sí, por ejemplo, te preguntamos tus pronombres, ¿no? Entonces, automáticamente con eso o sea, hay gente que lo entiende, ¿no? Claro. Tratamos de aclarar que es que es una empresa o un grupo empresarial, ¿no? Que respeta mucho la diversidad de pensamiento de todo tipo, ¿no? Sí. Y algunas preguntas así clave, ¿no? Y también tratamos de postear, pues, en grupos, ¿no? LGBTs o mucho de boca en boca, ¿no? Personas que ya trabajan dentro de los proyectos, que invitan a otras a trabajar y que les explican desde antes cómo está la onda. Ya. Y, bueno, manteniéndonos en el tema, previo del podcast estábamos platicando tú y yo, y justo estábamos compartiendo historias de cómo ha cambiado la cara de Guadalajara, ¿no? Por ejemplo, yo te compartía que tengo un amigo que tiene como 65 años y llegó a un lugar y en ese momento iban vestidos de drag, ¿no? Y él iba en tacones. Pero hace muchos años, ¿no? No, hace muchos años, no. Sí, cuando él tenía 20 años, imagínense, tiene 65. Hace 45 años. Hace 45 años. Se corrió el 80, pon tú, 1980. Haz de cuenta. Y en eso él dice, es que yo abrí la puerta del carro, bajé el tacón y el tacón, o sea, estaba tocando el piso y en eso llegó la policía, ¿no? Y eso me lo contó en 2020, ¿no? Entonces yo le dije, ¿y qué llegó la policía? Pues tú te estabas bajando de tu carro, ¿no? Y fue que me dice, era ilegal, ¿no? Y para mí eso me rompió así el mundo, ¿no? Me rompió así como la dimensión y es como, qué privilegio tenemos ahora, ¿no? Y tú también me contabas un poco de como esa historia. ¿Y por qué ahora en 2026 sigue siendo importante hablar del tema, ¿no? ¿Por qué es importante hablar de los derechos si hemos estado evolucionando y si ya estamos en este nivel? Bueno, para empezar, no necesariamente estamos evolucionando. Sí hay mucho crecimiento, pero también hay pérdidas significativas. Quizás en México menos, aunque particularmente hay estados, ¿no? Como Querétaro, por ejemplo, que el gobernador vetó la ley de identidad de género, ¿no? Por sus huevos, ¿no? O incluso aquí en Jalisco, yo soy muy amigable con el gobierno, siempre, no importa el color, ¿no? Como que siempre trato de hacer equipo con el gobierno, ¿no? Pues, no sé, pues es natural en mí y no es por convenenciero, pero siempre trato de ayudar, de qué podemos hacer, no sé. Y yo también creo que el gobierno de Jalisco tiene todavía mucho trabajo por hacer en términos de derechos, ¿no? O sea, Jalisco fue uno de los primeros estados con una ley de identidad para las infancias trans, ¿no? Claro. Y creo que ahorita la tenemos muy en riesgo, a pesar de que la Suprema Corte está a favor y todo. Y luego hay lugares que ha habido un cambio radical, como Florida, ¿no? En donde la ley de Don't Say Gay prohíbe que haya espectáculos drag en espacios públicos, prohíbe que un maestro de escuela le diga públicamente a sus alumnos, en una escuela pública, que es parte de la comunidad, prohíbe que se difunda cualquier tipo de narrativa amigable con las personas de la diversidad, porque se considera una propaganda que va a trastornar el pensamiento de los niños para que sean parte de la comunidad. Claro. En Florida, en Miami, en Orlando, en Tampa, o sea, es imposible. La gente de la comunidad se ha tenido que salir. Yo tengo amigos míos, nativos de Florida, casados con otra persona de su mismo género, o sea, que son homoparentales o lesboparentales, que se han tenido que salir porque no quieren que sus hijos crezcan en ese ambiente. Pero en Florida, o sea, en mismo California ha habido intentos, ¿no? De boicotear los derechos de la comunidad. O sea, imagínate, entonces, hablando desde el privilegio de estar en México, ¿no? Uno de los países más pro LGBTs del mundo, ¿no? Y de estar en Guadalajara, una de las capitales LGBTs de América Latina, ¿no? Pues quizás podríamos decir ya estamos bien, pero no, hay muchísimo camino. México es el segundo país en el mundo con mayores transfeminicidios. O sea, las mujeres trans en México tienen una esperanza de vida de 35 años. Entonces eso nos habla de todo el trabajo que se tiene que hacer, ¿no? Y figuras como Wendy Guevara o figuras como Alejandra Bogue o como Semois o como, no sé, como personas trans visibles, valientes, ¿no? Que públicas, ¿no? Ayudan a ir quitando esos conceptos tan negativos que se tenía sobre las personas trans. Hay un documental en Netflix, creo, bueno, no sé si todavía está en Netflix, yo lo vi en Netflix, que se llama Disclosure, creo, que habla como de la
como de la presencia de personajes trans en las historias de películas y series en Estados Unidos. Y todos eran asesinos, eran drogadictos, eran homeless, eran, o sea, todo, o sea, de los, digamos que del 89 o del 90 para atrás, el concepto de las personas de la diversidad en los medios de comunicación masivos era súper negativo. Claro. Y es un poco como para quienes nos están viendo, ¿no? Y como también para un ejemplo claro, es como los típicos villanos del Disney animado, ¿no? Que eran como que tenían alguna característica, que era como... Sí, como medio como queer, medio queer, medio no binario, medio... Sí. Y de cierta forma, sí, eran villanos, pero también de cierta forma, ellos en particular siento que cruzaron, ¿no? Por ejemplo, yo pienso en una Úrsula, que siento que se volvió súper emblemática, súper icónica, ¿no? Sí. Y no sé si le salió el tiro por la culeta de que sí es mala, pero mucha gente como que se identifica con ella, ¿no? Sí, dice, sí. Wow, esta mujer, qué impresionante. Sí, yo creo que, bueno, todo eso ha ido cambiando, ¿no? Sí, o sea, claro. Afortunadamente ha ido cambiando y ahora también hay muchísimas películas, series y todo que abordan la sexodiversidad desde ángulos mucho más realistas, ¿no? Mucho más complejos, ¿no? Y pienso que eso ha ayudado mucho a nivel popular a crecer. Pero, como, insisto, hay poblaciones, ¿no? Claro. O sea, municipios más pequeños mismos dentro del estado de Jalisco, ¿no? En donde las personas tienen miedo de ser quienes son, ¿no? Claro. Donde no tienen quizás las libertades que aquí tenemos, ¿no? No pueden gozar de esta autenticidad. Entonces, muchas veces tienen que recurrir a salirse de sus lugares de origen para poder ser las personas que son. Esperemos que eso cada vez sea menos, ¿no? Sí. Y también, bueno, el acceso a programas de salud preventivos, a entornos amigables con la diversidad. Sí. Y luego, pues también hay muchos activistas en nuestras ciudades, principalmente en ciudades, pero también en otros lugares más pequeños, me consta, ¿no? De activistas que luchan todos los días por estos derechos, por la salud, por la identidad, por muchas cosas que afortunadamente ahí seguimos, ¿no? Valientes. Claro. Y en tema de herramientas, creo que hablar de un tema macro de repente es como muy importante para saber qué está pasando, pero también de repente es como bajarlo para saber yo qué puedo hacer, ¿no? O mi papá o mi mamá o un aliado, qué puede hacer. Y con base en eso, ¿qué crees que son las herramientas de alguien como promedio? Me refiero a que no tiene un cargo importante o en gobierno. ¿Cómo podría alguien, qué pueden hacer ellos, ¿no? Mira, Para ayudar. no soy experto, o sea, no soy sociólogo, no soy activista, no nada, pero yo, por lo menos en mi experiencia, algo que a mí me ha funcionado es ser honesto y transparente, ¿no? O sea, porque el orgullo se vive no solo en la marcha, no solo en las fiestas, ¿no? Ser orgulloso de quién eres se vive todos los días. Y no solo hablo de la diversidad sexual, ¿no? Yo tengo orgullo de ser de Guadalajara, me encanta ser mexicano, me encanta ser latinoamericano. Si yo estoy en otra región del mundo y hablan algo de Latinoamérica, levanto la mano porque me gusta que la gente que está ahí sepa que soy latino, ¿no? Si se está hablando algo de la diversidad sexual, también me gusta. Si se habla de ser papá, también me gusta. O sea, ser orgullosos de quienes somos, no ocultarnos, sentirnos libres. Esta temporada de esta Navigay, de este junio, vi que hubo muchos posteos en redes que decían que se te note, ¿no? Y pensé en todos esos momentos, hablábamos hace rato, Raúl, de que nos decían que no se te note, ¿no? O sea, una cosa es que seas gay, pero eso se queda en tu cama, adentro de tu cuarto, pero afuera que nadie lo note. Tengo personas de la comunidad, mayores, que eso era su recomendación siempre. Ey, pero que no se te note. Oye, quítate los aretes. Oye, ¿qué onda con esto? Y eso habla también del pelo, ¿no? De tu expresión, ¿no? De toda tu identidad, ¿no? Y cómo ahora nos vale madre que se nos note o que no se nos note. Nos turbo vale madre, ¿no? O sea, incluso nosotros mismos como comunidad valorábamos muchísimo la masculinidad o la feminidad en las chicas lesbianas o bisexuales o pansexuales, y cómo eso ha ido permeando. Afortunadamente hemos ido creciendo como comunidad y dejándole de dar importancia a conceptos que no nos llevan a ningún lado. Por supuesto, existen los gustos, las afinidades, las atracciones, pero cómo nos hemos ido permeando, ¿no? Y esta onda de que no se te note, que nos valga madre, ¿no? Que se nos note. Y si tú eres orgulloso de quién eres, la mejor manera de vivirlo es vivirlo en libertad. Tampoco se trata de traer la bandera todos los días, pero de que si te preguntan, ¿no? O sea, si te preguntan, ¿tienes novia? Pues por supuesto decir, no tengo novia, tengo novio. O no tengo novio, pero no ando buscando. Preséntame un amigo. O sea, con esa naturalidad, ¿no?
vivirlo. Alex, algo que me pasa y que me da mucha risa es que, por ejemplo, tiene curiosidad alguien sobre el novio o novia de alguien, y si es hetero le dice, ¿tienes novio? ¿Tienes novia? Pero si ellos detectan que eres LGBT, te dicen, ¿tienes pareja? ¿No? Y es así como, no soy policía, ¿no? O sea, como, ¿por qué pareja? Fíjate que eran códigos que se usaban hace mucho tiempo. Tú eres mucho más joven que yo, pero pues eran otros momentos en los que uno no podía decir gay, ¿no? Por ejemplo, las personas gays nos decíamos de ambiente. No sé si tú alcanzaste a escuchar alguna vez sí, eso. Sí, me tocó. O sea, que te preguntaban, algún amigo como que, oye, ese güey que saludaste, ¿es de ambiente? ¿No? Y era como un poquito secreto, un código que de ambiente significaba gay, ¿no? Ya. Y había así muchísimos códigos, ¿no? A los heterosexuales se les decía buga, por ejemplo, el Mónicas, que es el bar gay más emblemático que ha existido en Guadalajara y probablemente en México, que duró como 40 años abierto, hasta se hicieron exposiciones y todo. O sea, el Mónicas es un patrimonio, ¿no? Ya no existe, pues, pero lo fue. Decíamos con la tía. De que, oye, hay que ir el fin de semana con la tía. Y ese era el código. Entonces, ya sabíamos que íbamos a ir al Mónicas, ¿no? Y así, o sea, como que había un argot, un lenguaje alterno entre nosotros, como nos hablábamos, ¿no? O sea, y todo era con códigos. Yo empecé muy chiquito, digamos, teniendo como una vida LGBT como a los 14, 15 años, ya teniendo un grupo de amigos gays. De hecho, hablando de pelo y de cabelleras, yo me acuerdo que estábamos 3 amigos, o sea, yo y 2 amigos, en primer año de prepa. Yo tenía 14 años, ellos 15. Y les dije, oigan, hay que aprender, o sea, tenemos que saber qué es esto. O sea, y les dije, ¿por qué no vamos con Carlos, que era el que tenía la estética más chida del barrio, ¿no? Donde vivíamos. Vivíamos en Tlaquepaque. Y hay que ir con Carlos a que nos platique. Y me acuerdo que fuimos y Carlos pues estaba peinando, arreglando a una señora, así. Carlos, que era guapísimo con su pelo largo y así. Y me acuerdo que nos sentamos ahí en la banquetita de la estética. Y luego Carlos, se fue la señora y ya le dijimos, oye, o sea, ¿cómo es ser gay? O sea, ¿qué significa? O sea, ni siquiera usábamos, yo creo que gay. O sea, no sé. O sea, no sé ni cómo le preguntamos. Pero me acuerdo que él nos empezó a explicar, a ver, están muy chiquitos, pero mira, existen los bares, existen no sé qué. La manera de, tú nunca vayas a hacer esto sí. Si tú sospechas que alguien también es y te gusta, pues puedes hacer estos primeros movimientos, estos lenguajes, estas miradas. O sea, como que fue un mini maestro, porque pasó eso unas 3 veces, pero sí me acuerdo estar ahí sentaditos los 3 chiquillos en la estética y tener eso. Y también pienso desde el privilegio de haber sido abiertamente gay en mi entorno cercano, ¿no? En mi entorno cercano con mis amigos, ¿no? Y en el barrio, ¿no? Y haber podido tener esa valentía de decirle a Carlos, ¿no? Y que Carlos también tuviera esa disposición de compartir con nosotros. No me acuerdo muy bien de él, pero sí me acuerdo que tenía el pelo largo y bien padre y que era así como el estilista así más cabrón de todo el barrio. Y qué chistoso porque de cierta forma fue como un padrino, ¿sabes? Como la figura que funge un padrino normalmente, ¿no? Sí. Tradicionalmente. Cuando era todo en secreto, ¿no? Cuando no había redes, cuando no podías conocer a nadie, donde, o sea, donde todos te podían atacar, donde había bullying, ¿no? Donde abiertamente tus maestros te podían atacar, ¿no? Donde también estaba la epidemia del VIH-Sida a su tope, ¿no? Yo tenía 14 años, era 1993, estaba a su tope, ¿no? Ni remotamente se veía cuando iban a llegar los antirretrovirales efectivos. O sea, todavía se le llamaba cáncer gay, se consideraba el SIDA, en ese momento era SIDA, no había VIH, era SIDA. Se consideraba lo peor que le podía pasar a alguien en el mundo y a su familia. O sea, era algo, o sea, las familias ni siquiera querían saber de sus miembros si tenían SIDA, ¿no? O sea, los abandonaban, eran nuestra propia comunidad quienes teníamos que arroparlos, ¿no? Muchos de nuestros amigos se fueron muriendo en esa época, ¿no? Esto se percibió de manera masiva como un castigo al placer, como un castigo a la libertad, como un castigo a la identidad. Fue muy doloroso, es muy difícil explicarlo para quienes lo vivimos. A mí, yo soy una generación en transición, ¿no? Que viví como lo de antes y también lo de ahora, pero es muy difícil. Yo trato de explicarle a mis novios, ¿no? O a mi hijo,
esa época que vivimos, ¿no? De tanto dolor, ¿no? De sentir que merecías morir por ser quien eras, ¿no? Sí. Por amar como amas, ¿no? Y pues entonces crecimos con una culpa constante de no sentir placer porque era culpable, de tratar de no ser gay porque te ibas a morir, de que todo el mundo cuando sabía que eras gay te decían cuídate, 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 pero no en un sentido de realmente cuidarte, sino en un sentido de hacerte sentir culpable de que no ejerzas tu sexualidad. Escóndelo, sí. No lo hagas, ¿no? Sí. O sea, entonces sí fueron años muy difíciles que vivimos en el mundo, ¿no? En todo el mundo, muchas pérdidas humanas y mucho prejuicio, mucho dolor innecesario, Claro. Que afortunadamente ha ido cambiando. Sigue existiendo un estigma muy grande, Claro. ¿no? Con las personas que viven con VIH-Sida, y sigue existiendo un estigma con el diagnóstico, pero también afortunadamente también hay más métodos para cuidarnos, también para saber nuestro estatus, para hacernos pruebas constantes, ¿no? Hay muchísimas asociaciones, activistas y organizaciones que trabajan constantemente para esto, ¿no? Afortunadamente para quien nos ve, pues puedes asistir a muchas ONGs, hacerte una prueba rápida de muchísima eficacia, ¿no? Y te dan un acompañamiento en el caso de que tu resultado sea positivo. Muchas de estas organizaciones te asignan como a un compañero que te lleva por primera vez a tu seguridad social o a tu lugar donde vas a recibir el tratamiento. Te ayudan con esos primeros pasos en los que puedes resultar muy abrumador. Entonces, afortunadamente ha cambiado, ¿no? La declaración de la Organización Mundial de la Salud del 2018 de indetectable es igual a intransmisible, ayudó muchísimo para quitar ese miedo sobre el VIH-Sida. Claro. La eficacia... También siento que el rechazo viene un poco de ese miedo, ¿no? Que estaba anclado, por ejemplo, puede ser lo que hablábamos del rechazo familiar, que viene de la mano de te vas a contagiar tú, pero también nos vas a contagiar a nosotros, ¿no? Creo que fue en TikTok donde vi un caso, ¿no? Ya era una persona más grande que decía, bueno, es que cuando yo salí del closet, me pusieron no me dejaban usar cubiertos en mi casa de metal, me daban unos cubiertos de plástico y yo tenía que lavarlos cada vez, ¿no? Claro. Y como parte de eso también era como todo el tema de como separación en casa, en plan de que su cepillo de dientes ahora tenía que estar en otro lugar, no con todo y como... A ver, es que nosotros nos tocó vivir la pandemia del COVID, ¿no? Es mucho más reciente, ¿no? Ya son 6 años, pero es mucho más reciente y vimos lo que era que la gente llegara al súper y desinfectara y que tú no pudieras comer con tus papás, ellos en un lado de la casa y tú en otro y que no sé qué. Eso se vivió más... A ver, el COVID no era mortal. Claro. El SIDA sí. Claro. El COVID no se notaba. El SIDA sí. El COVID no te daba por tener relaciones sexuales y el SIDA sí. Claro. ¿No? Entonces había un estigma grandísimo, ultra destructivo. O sea, a mí me tocó ser estudiante niño, ¿no? Infancia, y que compartir mesabanco de cuando eran dobles, ¿no? Y que un compañero dijera, maestra, ¿me puede cambiar porque me va a contagiar el SIDA? Y que la maestra dijera, está bien, Carlitos, cámbiate de lugar, ¿no? O sea, era un estigma cabroncísimo. Te podían gritar sidoso, te podían alejar de un lado. A mí me tocó ya de adulto que me pidieran retirarme de un restaurante porque estaba agarrado de la mano abajo de la mesa con mi novio. No manches. ¿Se pueden retirar, por favor? Por estarse expresando su amor. Claro. Eso te estoy hablando de 2001, 2005. Sí, más reciente, o sea, claro. porque la ley antidiscriminación también, según yo, es como 2009, 2010. O sea, son muy recientes estos cambios, ¿no? Claro. La declaración de el placer sexual como un derecho humano de la UAS es del 2019. O sea, los seres humanos tenemos derecho al placer sexual oficialmente a partir del 2019. O sea, esto es muy cabrón, claro, ¿no? Claro. Porque aunque muchos viviéramos nuestra sexualidad en libertad, no todas las personas del mundo viven la sexualidad en libertad. Ya hay una declaración, ¿no? Mundial, ¿no? Y bueno, también te hablaba de la eficacia de los antirretrovirales, los métodos de prevención como el PrEP, el PEP y muchas otras cosas, ¿no? Pero también hay mucho estigma todavía, ¿no? Con nuestra comunidad. Por ejemplo, la canción de Simón Simón, que yo la sigo escuchando, ¿no? Pero que habla como de esa estigma, ¿no? De cómo por ser parte de la comunidad y de la sexodiversidad, vas a terminar solo, vas a morir solo, tus papás van a avergonzarse de ti y vas a morir solo en un hospital. Claro. Abandonado. Sí. ¿No?
Eso fue muy fuerte para los que lo vivimos. Ahora gozamos de otro momento, afortunadamente. Sigue habiendo muchos casos de VIH nuevos, ¿no? Sobre todo en personas muy jóvenes. Afortunadamente ya hay tratamientos muy eficaces, ¿no? Con muy pocos efectos secundarios y hay muchos métodos de prevención. Entonces también ha cambiado mucho eso. Igual vamos a dejar links en la descripción del video para que quienes gusten puedan entrar a informarse sobre todo de organismos en Guadalajara y en México. En Guadalajara uno muy eficiente para mí, de las mejores experiencias que he tenido, es Checos, ¿no? Que está ahí cerca del Hospital Civil Viejo. Ellos tienen un acompañamiento súper amoroso y efectivo para hacerte pruebas rápidas, para acompañarte en caso de que salgas positivo. Claro. Tienen muchos programas de prevención, ellos dan el PrEP. Bueno, hay muchas otras organizaciones, está Códice, está el Mesón, se me van todas porque son muchas, ¿no? Y también, pues, si eres derechohabiente al Seguro Social, ellos te tienen que dar PrEP, ¿no? O antirretrovirales en caso de que seas positivo. También la Secretaría de Salud Jalisco lo da y así en muchas otras partes de México. Claro. Y de ahí creo que como cerrando el tema, o más bien como juntando todo lo que hemos hablado, es así como, imagínate alguien que creció y que no necesariamente es de la comunidad, pero sí le tocó como escuchar todo ese tipo de cosas o hasta de repente hacer un comentario como el que nos mencionas, ¿no? De, ay, no quiero que me enferme, me voy a mover. Y de repente es, ¿qué año fue? Creo que 2024, cuando esta Wendy gana la Casa de los Famosos o está en la Casa de los Famosos, y de repente es una persona que es completamente ajena a este estilo de vida tradicional, ¿no? O heterosexual, y está retratada en todas las cámaras de la Casa de los Famosos como una persona súper normal. Me refiero a que si alguien no sabía qué es ser un miembro de la comunidad y de repente la ves sentada en las escaleras comiendo sus tostilocos, porque eso es algo que recuerdo, y dices, guau, o sea, detrás de todo eso es una persona que creo que es súper fácil empatizar cuando se da la oportunidad, ¿no? Hay muchas opiniones sobre la presencia de Wendy, ¿no? En los medios de comunicación. Para mí hay un antes y un después. Yo celebro muchísimo que Wendy y Las Perdidas hayan tenido esta visibilidad que tienen y que afortunadamente la hayan aprovechado como la han aprovechado y sean tan abiertas, tan transparentes y tan cotidianas en nuestra vida. Sí. Yo creo que aunque Wendy muchas veces es atacada por su manera de expresarse y de decir las cosas, yo de verdad la conozco personalmente muy poco, pero la adoro. O sea, se me hizo... Yo fui la persona más feliz cuando ganó la Casa de los Famosos, ¿no? Claro. Y creo que es un gran referente de cómo nuestro país está cambiando y cómo nos importa más la calidad de ser humano que la orientación sexual de las personas. Claro, y creo que también refuerza el tema de lo que hablábamos previamente de visibilidad, ¿no? Hablabas de Wendy, hablabas de La Volpe, De Alejandra Bogue. Sí, de Alejandra Bogue, de Semuay, muchísimos casos. Y también quiero hablar de cómo la representatividad es importante, ¿no? Porque cada vez más personas que toman decisiones en nuestros gobiernos pertenecen a nuestra comunidad abiertamente, ¿no? Claro. En Jalisco tenemos secretarios de Estado que son parte de la comunidad, tenemos alcaldes que son parte de la comunidad, ¿no? Tenemos muchos funcionarios abiertamente pro comunidad, o sea, parte de la comunidad y pro comunidad. Entonces, tenemos mucha suerte. No pasa eso en todos los países del mundo, no pasa eso en todos los estados, ¿no? Sí. O sea, yo pienso que afortunadamente cada vez hay más, ojalá haya más representatividad en todo el gobierno. Y creo que también ayuda mucho en el tema de aspiracionalidad, que es como, híjole, yo soy gay, ¿no? Soy un niño joven, imagínate, pues, soy un niño joven, que soy gay, me doy cuenta que soy gay, como qué puedo ser de grande, y ya es como un abanico de opciones, o sea, de verdad, tú eliges, ¿no? Y es, como tú dices, está el medio artístico, pero también está todo el tema de ya tenemos estas personas que están dentro de la política, que están dictando las leyes, entonces, qué padre, ¿no? Y mucha apertura, por ejemplo, en mi caso, Darío, mi hijo, está en primero de prepa, tiene 15 años, pero cuando estaba en segundo de secundaria, me invitaron a mí a dar una plática de diversidad sexual justo en el mes de junio a toda la secundaria, ¿no? Wow.
Y bueno, les dije, primero déjenme le pregunto a Darío si quiere que vaya o no, porque no va a ser que el otro no. Y para Darío fue el mejor día de su vida en la escuela. O sea, él estaba más feliz, llevaba la bandera. O sea, él estaba súper contento de que su papá estuviera hablando de diversidad desde la perspectiva de un padre de familia, pero también de cómo los jóvenes pueden entender la diversidad. Yo pienso que esas pequeñitas cosas pueden repercutir en cosas muy positivas, en un entorno en el que a veces puede ser muy hostil para que las personas se sientan libres. Ok, ¿no? claro. Y más en esos momentos tan vulnerables entre los, no sé, 12, 17, 18 años, ¿no? Que la adolescencia te confunde tanto, te vuelve tan inseguro, te sientes tan agredido de muchas maneras, como sentir que hay algo más, ¿no? Sentir que hay personas que pueden vivir como tú te imaginas que puedes vivir, yo creo que es muy valioso. ¿No? En mi caso, por ejemplo, con Darío, que nos hayan invitado a la escuela, que todo este tema de la diversidad de nuestra familia diversa, ¿no? Y homoparental sea tan abierto en la escuela y tan cotidiano. Sí. Ahora ya hay muchos más alumnos que son parte de familias homoparentales dentro de la escuela y tengo también muchos amigos en Guadalajara, amigos y amigas, muchos, que ya son papás. Cuando yo empecé con Darío hace 15 años, pues habíamos muy pocos, ¿no? Sí. Había personas que tenían ya hijos, ¿no? Y que yo admiro muchísimo y que me acompañaron, me ayudaron, me dieron consejos. Y a su vez yo fui dándole consejos y apoyo a muchas otras familias homoparentales que se fueron creando. Parte de lo que creo que está muy cool es tu perspectiva única como empresario, como padre de familia, como persona que atravesó toda esta etapa de las que hablamos. Y es que quisiéramos tu punto de vista en plan de ¿qué consejo le darías a alguien que va a emprender, ¿no? O a alguien que quiere ser empresario con toda la experiencia que tienes ahora? Híjole, está difícil esa pregunta, así tan abierta. Pienso que es muy importante seguir tus instintos. O sea, pienso que uno tiene que poner un restaurante si tienes algo que cocinar, que compartir, si te gusta, ¿no? O sea, tú tienes que poner un proyecto de algo que te apasione a ti. Sí. Mi experiencia es que los business plan o los proyectos financieros funcionan en la medida en la que tú realmente estás convencido de lo que estás haciendo. Claro. O sea, pienso que no hay mejor vendedor que el que vende algo que le gusta, ¿no? Claro. Entonces, cuando a ti te gusta, por ejemplo, en el caso del pelo, si te gusta el cabello, si te gusta arreglar, si te gusta cambiarle la vida a la persona a través de un corte de pelo, ¿no? Renovarse. O sea, si esa es tu pasión, que lo hagas, ¿no? Que desvanezcas el estereotipo que hay alrededor de ser estilista o de tener una estética o un salón o todo esto, y que lo desvanezcas, pero que lo hagas. Si tienes ganas de ser, no sé, empresario en un rubro industrial también, pero que haya algo detrás que realmente te apasione. A mí es lo que me ha funcionado y de las personas que yo admiro es porque así ha sido, porque hay una pasión detrás, porque hay algo, ¿no? Sí. Ahora estamos hablando desde un punto de vista privilegiado, ¿no? En el que tienes la libertad de dedicarte a lo que tú quieres y la libertad de emprender, ¿no? Pero pienso en personas que poco a poco pueden ir haciendo cosas, a lo mejor de manera alternativa, dedicarte a algo que te permite generar los recursos económicos para sobrevivir y a lo mejor en un porcentaje pequeñito empezar a hacer cosas que te apasionan y que te gustan, que te pueden dar un ingreso adicional desde el lado que te gusta. Y quizás eventualmente va cambiando la balanza y te empiezas a dedicar más a lo que te gusta. No sabemos, pero pues no todas las realidades son iguales, ¿no? Sí, entiendo. Por ejemplo, ya casi vamos terminando. Ahora, ¿qué consejo le darías a un padre de un niño LGBT o de una persona LGBT? Pues que qué padre. Qué padre ser papá de un niño LGBT y construir en esa persona una persona libre, ¿no? Una persona segura de sí misma, una persona que se sienta siempre abrazada y acompañada de su familia, ¿no? Una persona que no se sienta rechazado en su casa, ¿no? Una persona que va a crecer fuerte y firme, que en la actualidad a lo mejor es un poco más fácil para infancias gays, infancias lesbianas, ¿no? Pero quizás es más difícil para personas trans no binarias o para infancias intersexuales, ¿no? Sí. Pienso que los papás deberían de recibir un poco de acompañamiento, ¿no? De entender un poquito más, que se acerquen a especialistas, ¿no? A sexólogos o a psicólogos, que lean, que busquen información, que se alejen de los prejuicios, que se alejen quizás de
de personas de pensamiento conservador, ¿no? Claro. Y que traten de querer a su hijo, porque no hay nada más hermoso que crecer sintiéndote libre y querido y aceptado, y sintiendo que detrás de ti hay una familia que te cuida y te respalda, ¿no? Eso hace la diferencia en muchísimas personas. Y lo que termina pasando con muchas familias que rechazan a sus miembros es que esas personas se van a otras ciudades, se van a otros países, no se sienten aceptados por su familia y por tanto deciden emigrar y muchas veces nunca regresan, ¿no? Claro. Entonces yo pienso que como papá de una infancia LGBT, date la oportunidad de entenderles y también quizás de irles vinculando un poquito, ¿no? Por ejemplo, yo veo muchas infancias LGBTs, afortunadamente, y muchas familias en la marcha, en el Guadalajara Pride, ¿no? Está lleno de familias, de mamás, de papás, de niños, niñas, niñas, ¿no? De adolescentes que van con sus banderas, con sus pancartas, ¿no? O sea, y yo creo que esa experiencia, de verdad, es mágica, es reveladora. Ojalá yo hubiera tenido una experiencia así en mi infancia o en mi adolescencia. Ojalá me hubiera sentido querido, aceptado por mi familia. No fue así, no en ese momento, ¿no? Tardé mucho en ser aceptado y fue un costo alto el que pagamos como familia por eso. Sí. Y en el que yo también tuve mis errores, ¿no? Pero sí pienso que afortunadamente mi relación súper sanó y es increíble ahora, ¿no? Pero sí creo que como padres de familia o como miembros de una familia donde hay una persona, una infancia LGBT, lo mejor que puedes hacer es hacerle sentir querido, querida, aceptada y abrazada. Entiendo. Y ya por último, ahora sí para terminar, ¿qué consejo le darías a un niño LGBT o una persona LGBT que no ha salido del closet y que nos esté viendo? Pues que sea libre, que se exprese con libertad, que no tenga miedo, pero que actúe de acuerdo a su edad. Por experiencia con personas cercanas a mí que me preguntan ese tipo de consejos, hay muchas niñas, ¿no? Muchos adolescentes que se adelantan, ¿no? Que ya quieren salir, que ya quieren tener relaciones afectivas o incluso sexuales siendo menores de edad, ¿no? Y yo les recomendaría a todos esos adolescentes, infancias y así, que vivan su vida orgánica, natural, sin adelantarse, ¿no? Que disfruten cada etapa de su vida y que traten de ser también amorosos y respetuosos con su entorno, porque ahí hay una diferencia entre cómo te acercas tú a tus padres, a tus hermanos, a tus hermanas, ¿no? A cómo te acercas tú a los demás en tu entorno y cómo los incluyes dentro de tu vida. Claro. Si tú como infancia o adolescencia LGBT les rechazas, les peleas, les haces daño, pues muy probablemente vas a recibir lo mismo, ¿no? Que fue mi caso. Por eso yo reconozco mis errores como infancia o adolescencia LGBT, pero creo que lo más bonito es crecer sintiéndote libre, sintiéndote querida y abrazada por ti mismo. Muchas gracias, Alex, por tus palabras y por compartir todo en esta sesión. Y creo que de nuestra parte es todo. Te digo muchas gracias por acompañarnos en este No, gracias Raúl, gracias a ustedes también. Este mes se presta para hablar de esto, es muy latente. Este Guadalajara Pride que pasó hace 2 semanas fue muy emotivo para mí ver tantos años de lucha de tanta gente, tantas personas que no pudieron disfrutar de salir a las calles y celebrar, ¿no? De celebrar su libertad, ¿no? De darse un beso en la calle, de darse la mano. Y cómo ver ahora esta multitud de personas celebrando, compartiendo este sentimiento generalizado de celebrar quiénes somos, ¿no? Claro. Y es muy bonito ser parte de eso y como ya en toda esta plática vimos las diferentes etapas en las que me ha tocado vivir y cómo ahora disfrutar de eso, cómo poder ir con mi hijo al Pride y sentirme feliz y orgulloso de todo esto. Yo siento que ese es lo mejor que nos está tocando vivir. Claro. No sé si quisieras aprovechar este momento para dar algún anuncio a quienes nos estén viendo o dar tus redes. Pues no, o sea, no, nada en particular, pues mis redes son @alexcerratos, @peligro al fondo, @sararoxy, @anti.turista. Ahí posteo mucha de la información, @fever,
Pizzas para la Banda. Son nuestros proyectos. Sí. Ahí posteamos muchas de las cosas que hacemos, la mayoría. Y pues si vienen a Guadalajara, si están aquí, si son de aquí o si son de otras partes de México, disfruten este mes, siéntanse orgullosos de quiénes son, siéntanse libres y que se nos note quiénes somos, que no tengamos miedo y que expresemos nuestro amor y nuestra libertad en donde sea que estemos. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias. Cuídense y nos vemos en el siguiente episodio.